Programa especial. Feliz tarde para todas y todos los que a esta hora se encuentran en sintonía de Venezolana de Televisión a través de esta señal en vivo, pero también de las plataformas Daily Motion. Sean ustedes bienvenidos a este espacio donde vamos a estar mirando de manera muy especial y con total énfasis lo que fue el Foro Parlamentario Mundial Antifascista, donde Venezuela una vez más elevó esa bandera estando a la vanguardia de la lucha contra el fascismo y agrupó a más de 300 delegados y delegadas internacionales en nuestro país durante el lunes y martes de esta semana, 4 y 5 de noviembre, donde se dieron importantes anuncios, importantes conversaciones, además de ser un espacio para el fortalecimiento de las relaciones internacionales con los diversos pueblos del mundo. Y vaya que ese es el punto de honor de este gran evento, porque allí se recogieron las voces de los pueblos del mundo que hoy levantan su voz al unísono contra el fascismo, el neofascismo, el colonialismo, el sionismo y otras expresiones similares que se han venido o que ha tenido un rebrote en los últimos tiempos, no solamente en Venezuela, también en otros lugares del mundo, producto de esa política de la extrema derecha nacional e internacional que a la fuerza pretende imponer su forma de ver el mundo. Y desde Venezuela se presta entonces este espacio para recoger todas las visiones, pero que al mismo tiempo permita esto avanzar en un solo sentido, y es defender la humanidad. Por eso, tan importante que usted hoy pueda disfrutar de este espacio para que conozca detalles. Quien no tuvo la oportunidad de mirarlo durante el lunes y martes, hoy acabamos de hacer un resumen bastante especial, además un análisis con una invitada que tenemos en nuestro programa. De inmediato vamos a conocer parte de lo que fue esa jornada y lo hacemos con la participación que tuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien destacó de manera muy puntual e importante el papel protagónico del país, como ya les he comentado, al ser pues la sede de este encuentro que significa histórico para la defensa de los pueblos del mundo. Me alegra mucho que en Venezuela se estén dando eventos junto a nuestro pueblo para compartir las experiencias de los pueblos hermanos del mundo. Es muy importante un diálogo transversal de civilizaciones, de culturas, de pueblos, un diálogo directo, pueblo a pueblo, la diplomacia de los pueblos que va creando conciencia, que va construyendo las fuerzas necesarias como nunca antes en la humanidad para afrontar los retos que tenemos en este siglo XXI, que apenas comienza, que apenas se vislumbra. Quiero agradecer a los organizadores, al compañero diputado, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a Pedro Infante, a la diputada América, a toda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo del país, por todo el esfuerzo que se ha hecho en convocar al mundo noble, al mundo que lucha para este encuentro histórico antifascista desde Caracas, la cuna de los libertadores y las libertadoras en esta inmensa geografía de Sudamérica, de América Latina y del Caribe. Tan inmensa en su magnitud geográfica, poblacional, como ha sido y como es inmensa la lucha de esta región por más de 500 años de resistencia para buscar su propio camino.
para encontrar nuestro propio modelo. Decía Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, hace más de 200 años, la América, o sea, nuestra América, no puede ser copia de nadie. Nuestra América debe ser original, porque original es su pueblo, original deben ser sus instituciones. Así es el pensamiento profundo de la Revolución Bolivariana. Construir un modelo original que una toda nuestra América y que una a nuestra América con las luchas de los pueblos del mundo. Este encuentro de por sí es original, porque es un encuentro no solo entre los involucrados, parlamentarios, parlamentarias, diputados, diputadas, senadores, senadoras que nos visitan de varios países. Escuchábamos entonces palabras del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ayer, durante el cierre de lo que fue el Foro Parlamentario Mundial Antifascista, se daba entonces allí el resumen de la esencia de lo que compuso, de lo que llevó a cabo o se llevó a cabo en este espacio, donde además se realizaron 7 mesas de trabajo y distintos encuentros. Allí escuchábamos parte de lo que se debatía en estos encuentros, lo que el tema central que se daba en estas 7 mesas de trabajo, que ahorita a continuación vamos a mirar cómo nuevamente el presidente Nicolás Maduro resaltaba el trabajo que se realizó durante esta jornada del Foro Parlamentario Mundial Antifascista. Ha sido un encuentro bastante original, como le gustaría a Simón Rodríguez. 7 mesas de trabajo, una tribuna antifascista, con la participación especial de Rusia, Irán, Sudáfrica, nuestros 3 hermanos de los BRICS. Bienvenidos los países BRICS. Venezuela forma parte hace 200 años de los BRICS, los que se escriben con B mayúscula de Bolívar, los BRICS. Bienvenido. Igualmente una modalidad ingeniosa, original, que permitió 4 encuentros. El encuentro con el poder popular para ver a nuestro pueblo. El encuentro con los sectores universitarios, los estudiantes. El encuentro con la clase obrera y el movimiento sindical venezolano. Y el encuentro con los cadetes de la Academia Militar de Venezuela. 4 encuentros que expresan buena parte del proceso de búsqueda, de construcción de la Revolución Bolivariana fundada por nuestro comandante Hugo Chávez en este siglo XXI. Todos estos encuentros van alimentando el debate. Asimismo, el primer mandatario nacional hizo algunas consideraciones con respecto a la historia contemporánea y cómo el fascismo ha provocado grandes tragedias humanas, haciendo también la reflexión acerca del resurgimiento del genocidio europeo y los pueblos, por supuesto, afectando a toda nuestra América. Para entender el porqué, el cómo y el dónde del brote fascista que vive la humanidad, tenemos una referencia hace 100 años. Lo que fue un brote de odio, intolerancia, violencia, terminó siendo una tragedia humana con la llamada Segunda Guerra Mundial. Lo que empezó como gobiernos
atípicos que encarnaron procesos contrarrevolucionarios en Hungría, en Rumania, en Checoslovaquia, en Alemania, terminó siendo la tragedia del surgimiento de la corriente demoníaca más sanguinaria de la historia de la humanidad. Solo comparable con su capacidad destructiva con el proceso de genocidio que vivieron los pueblos originarios de nuestra América a la llegada del colonialismo europeo en el siglo XV, finales del siglo XV y el siglo XVI y el siglo XVII. Los historiadores hoy, revisando la historia, solamente encuentran comparación los crímenes brutales de exterminio de Hitler con los crímenes que se cometieron contra los pueblos y las civilizaciones de nuestra América. En el marco de esa cronología que bien detallaba el presidente Nicolás Maduro Moros, en lo que ha sido el toque del fascismo en diferentes etapas de la historia contemporánea, también alertaba sobre ese análisis crítico que hay que realizar sobre ese rebrote fascista que hoy cobra fuerza en el mundo, teniendo corrientes xenofóbicas, la violencia de la extrema derecha nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar ese exhorto que hacía, que es importante tener allí muy pendiente ese punto para el análisis que también vamos a desarrollar hoy acá en este programa especial. Hemos estado evaluando por qué, cómo y dónde. Y el debate queda abierto. ¿Por qué el rebrote de las corrientes xenofóbicas, extremistas, violentas, intolerantes? ¿Por qué el rebrote de las expresiones más agresivas y extremistas de las ideologías de extrema derecha? ¿Por qué el desprecio a los pueblos del sur, a los migrantes de los pueblos del sur? ¿Por qué culpabilizar y perseguir a los migrantes, fieles y nobles trabajadores de los pueblos del sur, de los males de los países del norte? ¿Por qué el resurgimiento de falsos nacionalismos chauvinistas que pretenden erigir a determinados países como los países hegemónicos, dominantes, frente a una humanidad que se niega a ser dominada, frente a una humanidad que se niega a ser hegemonizada por nadie? Son preguntas con respuestas contundentes. Y creo que este encuentro antifascista, hoy, martes 5 de noviembre, ha sido un encuentro muy oportuno para decir y decir a los cuatro vientos, con una voz unida, de fuerza de pueblos: basta de fascismo, no al fascismo, no al neofascismo, no al sionismo. Veíamos entonces elementos clave que daba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a propósito
del Foro Parlamentario Mundial Antifascista, que como lo comenté al principio, se desarrolló en nuestro país entre lunes y martes 4 y 5 de noviembre, teniendo un cierre exitoso y con algunos acuerdos que es bueno que hoy miremos, analicemos a profundidad con nuestra invitada que ya se encuentra en el estudio y que al regreso estaremos compartiendo con ella las reflexiones inherentes entonces a lo que fue este gran evento en nuestro país, siendo Venezuela el epicentro de la esperanza de los pueblos del mundo. Ya venimos con más de este programa especial. Programa especial. Mundial Parlamentario Antifascista tiene su relevancia puesto que en este momento las fuerzas retrógradas, las fuerzas que consideran que tienen el derecho de ponerse por encima de la humanidad, destruir el ambiente, atentar contra la seguridad de los pueblos, invadir, atropellar, discriminar a los mayores de edad, a la diversidad sexual, ponerse ellos con el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de las personas, ellos se juntan y resurgen en el mundo con el respaldo de grandes poderes económicos. Los pueblos que estamos buscando la liberación, los pueblos que estamos buscando el desarrollo en función de la mayoría, también tenemos que juntarnos. Bueno, mi admiración de ver tantos parlamentarios que estamos asistiendo en este día, de más de 70 diputados, 70 países. La verdad es que bueno, que nos estamos uniendo, porque debiéramos de unirnos el pueblo para poder estar juntos y poder hacerle frente, hacerle la guerra en este caso a ese fascismo que está matando al mundo. Esa es la importancia de este evento, denunciar ante el mundo que hay una gran operación fascista en América Latina y en todo el planeta y particularmente contra Venezuela. Mostrarle al mundo que sí se puede vencer al fascismo. Aquí lo hemos derrotado en varias oportunidades. Y en tercer lugar, dejar constituido especies de redes que permitan una interconexión permanente de todos aquellos factores en las distintas naciones del mundo que nos oponemos resueltamente al fascismo como ideología política, como práctica política que pretende nuevamente bañar al mundo de sangre. Bien, estamos de vuelta con este programa especial dedicado al Foro Parlamentario Mundial Antifascista que se dio en nuestro país el 4 y 5 de noviembre. Y ya veíamos en una primera parte esos elementos claves de lo que significó este gran evento, donde estuvieron presentes más de 300 delegados y delegadas de 70 países del mundo que vinieron a Venezuela a dar su voto además en contra del fascismo, neofascismo, sionismo, colonialismo y todas esas expresiones similares que buscan acabar con la humanidad. De eso ha sido tan importante el análisis que se dio en el marco de ese foro y por eso hoy queremos profundizar más en el tema, conocer también los acuerdos que allí se dieron, analizarlos y entender la importancia de cada uno de ellos y por eso le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la diputada Ilenia Medina, quien formó parte de este grupo de diputados y diputadas que estuvieron allí, que estuvieron en el debate, en las mesas de trabajo, acompañando a estos delegados internacionales y por supuesto mirar desde ya, diputada, algo elemental que tiene que ver con esa diplomacia. Siempre hemos hablado de la diplomacia bolivariana de paz, pero en esta oportunidad son los parlamentarios que asumen el rol. Efectivamente, bueno, gracias por la invitación, Clara. Yo creo que es importante que nuestro pueblo sepa a conciencia todo el resultado de un trabajo extraordinario que hicimos los parlamentarios venezolanos y venezolanas, pero no solamente eso, parlamentarios de 70 y tantos países del mundo, y eso es sumamente importante por cuanto se trata de un gran esfuerzo para frenar la violencia, el odio conformado de eso que de alguna manera son los elementos que caracterizan lo que denominamos nosotros fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, que son muy antiguos. Fíjate tú,
generalmente, históricamente o conceptualmente, se identifica el fascismo con el surgimiento en la Primera Guerra Mundial, cuando Mussolini definió en función de ambiciones de poder y de control lo que significaba en ese entonces lo que él consideró era su ideología. Pero si se pasaba el tiempo y uno hurga en la historia, todo aquel que desconozca al otro, a la otredad, que desconozca al ser distinto a ti, al ser distinto a nosotros, generalmente tiene conductas totalmente distorsionadas con lo que debe ser la relación humana. Y podemos entender que eso surge, en el caso de Venezuela o de todos los países de América Latina, con el encontronazo, para no decir el descubrimiento, porque descubiertos no fuimos por la corona española, cómo fuimos tratados, cómo fuimos diezmados nuestros padres indígenas, cómo fueron destruidos, masacrados. Hay historias que expresan, que quedaron incluso en los archivos de España, de Sevilla. Aquí un debate interesantísimo que es necesario seguir investigando sobre eso, el debate de Valladolid, donde dos representantes de la corona, uno el padre Bartolomé de las Casas y otro, no recuerdo el nombre ahora, uno decía que no tenía alma y el padre Bartolomé de las Casas decía que sí, que los indígenas tenían alma y debían ser tratados como seres humanos. Pero ahí comienza justamente esa visión de odio, de suponer que el otro, por ser distinto en color, en religión, etcétera, era inferior a los representantes de la corona. Eso va desarrollándose en la historia. Ahora, yo creo que es muy importante iniciar eso. Eso sucede en ese momento, sucede en la Comuna de París. La primera expresión, entre comillas, política, pero que no lo era, fue justamente en 1871 cuando los trabajadores de Francia, luego de la guerra, en el marco de la guerra de Alemania y Francia, o Prusia y Francia, decidieron crear el primer gobierno revolucionario y fueron diezmados. Los dos ejércitos se unieron para diezmar a la clase trabajadora. Eso fue un antes y un después. Y luego fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se da de una manera más sistemática la destrucción de un pueblo. A los judíos, y ya todos sabemos lo que significó, lo que hizo Hitler, Adolfo Hitler, contra los judíos como pueblo religioso, como religión. ¿Y qué pasa después de todos estos años? Resulta que luego de la derrota de Hitler se crea Naciones Unidas, y con Naciones Unidas se construye, se avanza, se fortalece la visión de que el mundo debe relacionarse de una manera distinta. Desde la amistad, la resolución de las controversias, las diferencias, tiene que ser hecho en el marco de lo que es la norma, las relaciones de amistad, de fraternidad, y surge un desarrollo extraordinario en el marco del derecho internacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que todas estas actitudes de desconocimiento, de odio, de persecución, de invasión, de medidas coercitivas unilaterales, del exterminio de los países, como sucede por parte, lamentablemente, del gobierno de Israel contra Gaza, eso está proscrito, eso está negado por el derecho internacional. Por lo tanto, todas las expresiones de ese factor denominado, que uno califica como fascismo, neofascismo, todo esto son delitos de lesa patria, delitos de lesa humanidad, genocidio, exterminio. Todo está penado por el derecho interno de los países, por el derecho internacional. Son conductas criminales y así deben ser vistas. No podemos normalizar, ver como natural el ataque inclemente que sucede en Gaza o el ataque inclemente que hace Estados Unidos con la complicidad de venezolanos y venezolanas que nacieron acá, pero promueven ataques contra Venezuela. Medidas coercitivas que hacen sufrir a nuestro pueblo. Eso es fascismo y así debe ser tratado, como criminales. Fíjese, diputado, usted mencionó un elemento clave que tiene que ver con las facultades, ¿no?, que debería tener la ONU de cara a este tipo de delitos de lesa humanidad. Hoy se ha podido evidenciar un poco la indiferencia que hay en el seno de esta organización frente a lo que ocurre en Palestina, por mencionar solo un ejemplo de las tantas
tantos crímenes que se cometen en el mundo por quienes tienen este carácter supremacista, ¿no? Y se imponen a través de la fuerza y de las agresiones. De allí mirar entonces cómo este foro viene a cobrar espacio en el derecho internacional y precisamente hablando de lo que tiene que ver de elevar la voz de los pueblos, nace entonces la intención de crear una red desde el ALBA TCP. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, de señalar que la diplomacia parlamentaria es una herramienta necesaria. Primero, la diplomacia parlamentaria es muy antigua, nació en 1899, reuniones entre parlamentos, que fue creándose en América Latina, tenemos varios parlamentos, el Parlatino, el Parlacén, que reúne a todos los parlamentos de Centroamérica, el Parlamento del Sur, que reúne a los países de Mercosur. Y ahora, en esta construcción, se toma la decisión de crear el Parlamento del ALBA, cosa que es sumamente importante porque permite juntar los esfuerzos de todos los parlamentos de Venezuela, de todos los parlamentarios y parlamentarias de todos los países que conforman el ALBA para frenar, ponerle un freno importante y denunciar. Son varias las iniciativas, pero ya el hecho de que ese parlamento surja con todos los esfuerzos de los parlamentos de los integrantes del ALBA va a permitir un esfuerzo superior. Ahora, una cosa son los parlamentos con todas las estructuras del Parlatino, que es el más conocido, la Unión Interparlamentaria Mundial, con fundamentos, con documentos doctrinarios, con reglamentos. Un foro es mucho más elástico. Esta iniciativa es extraordinaria. Ahora, ¿qué te permite un foro? Este foro, esta red internacional, es juntar a todos los parlamentarios del mundo a través de un espacio tipo web, pero bien preconcebido, que permita actuar en tiempo real ante la coyuntura. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas acciones? Un parlamento, una persona que esté, cualquier parlamento de cualquier país, para no mencionar a ninguno, que esté en contra del fascismo y necesite y requiera pronunciarse sobre cualquier atropello en el orden del fascismo, antifascismo, por ejemplo, sobre Gaza. Él solo, por supuesto, él va a someter una propuesta en su Parlamento Nacional y no se la van a aceptar, porque ocurre muchísimo. Entonces él la presenta al foro y el foro, con esta cantidad de miembros que ya tiene, somos aproximadamente 300. Aproximadamente, no, eso lo vamos a ver ahora justamente cuando comencemos a construir la red, pero ya está la decisión. Ese documento de ese parlamentario, de un por ahí por allá, va a recorrer el mundo, va a generar, va a permitir esta red sistematizar y darle fortaleza a todos los esfuerzos que pueda hacer un parlamento o los parlamentos o un grupo de parlamentos. Fíjate tú, como es una iniciativa que se está generando ahora, nosotros, pensando con algunos compañeros, nosotros no participamos, pues estábamos en nuestra mesa, ¿no? Pero se van a juntar los parlamentos del ALBA, los países del ALBA. Ajá. ¿Qué es importante? Que pudiera haber la flexibilidad, eso lo estoy diciendo aquí, que permita que todo aquel parlamentario latinoamericano pueda adherirse también. En la UIP, en la Unión Interparlamentaria Mundial, de pronto hay un país que decidió, por alguna razón, las jefaturas de ese parlamento no hacerse parte de la Unión Interparlamentaria Mundial, pero permite que algún parlamentario por sí mismo o un grupo de parlamentarios se pueda adherir a la UIP. En este caso, me parece interesante que otros parlamentarios de otros países que no son del ALBA puedan adherirse y fortalecer ese trabajo que van a hacer sin lugar a dudas de una manera muy sistemática, muy orientada, decíamos nosotros, a la coyuntura, porque la coyuntura tenemos que frenarla, pero también hacer denuncias, hacer demandas, formar. Es parte, estoy hablando de las conclusiones de la mesa nuestra, la primera de la mesa. ¿En cuál mesa estuvo usted? Fueron 7 mesas. Ajá. Y a nosotros nos correspondió coordinar la relativa a la diplomacia parlamentaria de paz,
que es el concepto inicial, cómo construirlo, cuáles son los elementos, tiene que ser muy flexible, tiene que ser muy ágil y, entre otras cosas, decíamos, tiene que haber que sea de alguna manera como una escuela abierta, donde cualquier estudiante, porque nos interesa desarrollarlo para actuar en tiempo real, pero además, sobre todo nuestros jóvenes, que puedan buscar en un lugar seguro información valiosa, histórica, sobre la significación del fascismo y por qué es necesario en el marco del derecho internacional enfrentarlo. Que cualquier persona en la calle diga, eso es fascismo. Lo que está pasando, eso es fascismo y nosotros no lo podemos aceptar. Entonces creo que es un gran esfuerzo, fueron 7 mesas. La segunda mesa fue sobre el derecho internacional, derechos humanos, derecho internacional. La tercera mesa es para identificar justamente el fascismo, la significación de lo que es el fascismo, el imperialismo y nuevas formas de fascismo, sobre la red, sobre el ámbito legislativo, es decir, todos aquellos elementos que puedan permitirnos con las conclusiones de las 7 mesas ya implementar la red. Fíjese que hay algo muy importante que se dio en el seno del foro, que fue también la creación o el anuncio de la creación de la Red Parlamentaria Mundial Antifascista. Eso es. Y eso es bueno que nosotros podamos también analizarlo y mirar cuál es la diferencia con la creación del Parlamento del ALBA antifascista. Pero importante que nosotros podamos en este momento también tener información, como siempre, usted sabe que la dinámica venezolana de televisión es así, arropadora, y como parte de las relaciones de hermandad y solidaridad entre Venezuela y Cuba, nuestro país ha enviado algunas ayudas, ¿no?, a lo que está ocurriendo en Cuba. Es parte de también, ¿no?, un país que ha sido bloqueado, que recientemente hubo una votación en Naciones Unidas, un país que ha sido víctima de las agresiones precisamente imperiales, precisamente fascistas, porque además uno de los lemas que usaron en el foro tenía que ver con en defensa de la humanidad. En defensa de la humanidad y del futuro de la humanidad, del presente y del futuro. Ahora bien, lo que yo le comentaba con respecto a lo de la creación de la red parlamentaria antifascista, es bueno que podamos hacer ese paréntesis allí, revisar y mirar bien las diferencias que además le comentaba que tiene con el Parlamento del ALBA TCP, pero eso lo vamos a hacer al regreso. Vamos a hacer una pausa necesaria, venimos con más de este programa especial. Programa especial. De vuelta con nuestro programa especial, hoy haciendo énfasis y análisis sobre el Foro Parlamentario Mundial Antifascista. Sigue con nosotros la diputada Ilenia Medina, con quien hemos venido analizando elementos clave de lo que fue este foro, pero no solo de lo que fue, sino de lo que resultó de allí. Y una de las inquietudes que dejábamos antes de irnos a la pausa informativa tenía que ver, diputada, con la importancia y además la diferencia de la creación de un foro o de una red parlamentaria mundial antifascista y la que ya usted nos comentaba con la del ALBA TCP, que es el Parlamento del ALBA TCP. ¿Qué decirnos al respecto? ¿Cuáles son las diferencias? Además, lo vinculante que puede ser esta red parlamentaria con acciones en el mundo. Bueno, primero, como te decía, la diferencia, mientras un parlamento regional tiene una estructura, tiene un lugar específico, físico, tiene un documento fundacional, tiene un reglamento, tiene métodos, los parlamentarios se tienen que movilizar 2 o 3 veces al año a ese lugar para reunirse de acuerdo a lo establecido en su agenda de trabajo, es mucho más estructurada. Eso es muy importante, ese Parlamento del ALBA. Nos parece que era algo que hacía falta, que era necesario, porque están las reuniones de los jefes de Estado, el órgano legislativo, que son los que realmente llevan la diplomacia, y los parlamentos que nos corresponde a nosotros hacer control de gestión de las políticas públicas.
y en este caso siempre en base al derecho, a la Constitución y a las normas jurídicas de cada país y a las normas de cada país y además del derecho internacional. En el caso de un foro, de una red, una liga de antifascistas, de parlamentarios para luchar contra el fascismo, es más ligero, es en tiempo real. Entonces, fíjate tú, ¿cuáles son? Yo creo que eso es muy importante porque te permite a cualquier hora del día y de la noche que sea necesario que la liga, que la red antifascista se pronuncie, condene, actúe, lo puede hacer. No tiene horario, no va a tener horario en el calendario, porque como todos sabemos, mientras aquí es de día, en Francia ya está oscureciendo, ¿verdad? O en China, en hubo presencia de todos los continentes. Entonces es mucho más ágil. No tiene una estructura tan rígida para tomar decisiones juramentándonos, sino que todos estamos a disposición. Es un ejército antifascista de parlamentarios. ¿Se puede decir que ya inició entonces con ya este foro? Ya inició, simplemente tiene que construirse la página, la red, que va a tener varios componentes, pero uno de ellos fundamentalmente es la liga misma, un espacio, un observatorio de los grandes temas, en este caso, y también un programa. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Los que te dice, los que han surgido durante todos estos años. Por supuesto, Palestina es un caso fundamentalísimo. Que debería tener prioridad en la agenda, ¿no? Que tiene prioridad y así fue tratado. Ellos fueron protagónicos en todo momento, los representantes de Palestina hicieron informes extraordinarios, muy crudos, muy duros, hubo una solidaridad total, condena, la disposición de arreciar la condena al gobierno de Israel, a Estados Unidos, a todos aquellos que son parte, son cómplices, son parte de ellos, ¿no? Hurgar más allá que otras iniciativas se pueden tomar, pero además de esta situación que clama ante los ojos de Dios, porque eso es un ejercicio. Si ellos ven que eso pasa, si es exterminado completamente, como quieren hacer ver, que están exterminando a Gaza y sucesivamente crear el gran Israel sobre Líbano, sobre Siria, sobre otros países, evidentemente que lo pueden aplicar en cualquier lugar del mundo. Entonces eso hay que frenarlo, porque son crímenes. Así está establecido por el derecho internacional hace mucho tiempo. Entonces, esto nos va a permitir, además de esa red de comunicación permanente sin tiempo definido, está un observatorio, además hay ahora el ALBA, un centro de estudios y creo que además además de la red y de la solidaridad cerrada con el pueblo palestino y sus representantes que estaban allí, con el Consejo Político de Palestina, hubo un reconocimiento absoluto a la lucha de todos los países, particularmente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre las medidas coercitivas unilaterales, y tenemos que decirlo, cerrado, unánime, bueno, hubo unanimidad en todo, el reconocimiento al pueblo venezolano, a su derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Y, por supuesto, aclamando la legitimidad del presidente Nicolás Maduro Moro, definido por nosotros, por todos los que hemos votado por él. Entonces, creo que ha sido uno de los mejores iniciativas que se han dado en relación a la paz que el mundo necesita. Y mira, luego de esta decisión del pueblo de Estados Unidos de escoger al señor Donald Trump, pues estamos preparados para enfrentar cualquier desafío. Y qué bueno que menciona ese elemento porque aunque ya tenemos que ir cerrando el programa, quisiera que puntualizara si hay acciones inmediatas que se hayan planteado en estas mesas de trabajo en lo que significaría un corto, un mediano, un largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué hacer para seguir contrarrestando al fascismo? Bueno, lo primero o frenando, mejor dicho. Frenando al fascismo. Fundamentalmente, fíjate tú, nosotros insistimos mucho en nuestra mesa que era necesario que el pueblo en cualquier lugar del planeta entienda, comprenda que esas acciones son ilegítimas, que son criminales, que es necesario estudiar sobre el derecho internacional, que es necesario organizarlo. Y la diplomacia parlamentaria de calle, la diplomacia de los pueblos, que es una hechura de Chávez y de Fidel, es sumamente importante, porque la correlación de fuerza
en Naciones Unidas. Tú que la criticas y la criticamos todos. Yo soy una diplomática de carrera, pero la correlación de fuerza en esos países la hacen los pueblos. Es decir, ¿cómo hacemos con Perú, con Ecuador, con Argentina, que votó por su verdugo? Y fueron por cierto, fueron a Naciones Unidas, Argentina, votaron a favor de Cuba y a la canciller fue expulsada inmediatamente. Yo quiero decir esto, fíjate, hay algo muy importante. Cuando decimos que Cuba viene luchando, se han aprobado en Naciones Unidas 37 resoluciones contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Pero no solamente es Cuba en sí misma. Cuando Cuba hace eso, fíjense, al pueblo venezolano es importante que comprendamos esto. Cuando Cuba se dedica a trabajar diariamente para lograr mantener esos apoyos que ha tenido históricamente, cuando Cuba hace eso, está impidiendo que en el mundo se imponga que Estados Unidos y sus adláteres pueden hacer con el mundo lo que ellos bien quieren. El mundo se divide, en mi opinión, desde dos frases importantes. El fin de la historia, cuando cayó la Unión Soviética, y lo dijo un científico que no lo vamos a mencionar, norteamericano, y el mundo basado en mis reglas. ¿Cuáles reglas? Ellos quieren desmontar el derecho internacional, la legalidad internacional, ellos quieren volverla añicos, quieren banalizar el mal, el crimen, verlo como algo natural. Y tú decías un término que tenemos que señalar, tenemos que combatir la indiferencia. Y la indiferencia nos puede hacer muchísimo daño a todos. ¿Se pudiera ser el nudo crítico que hoy día tiene el nudo la crítico, lucha contra y el por fascismo? eso decía, en esa red debe haber un archivo de documentos históricos de cómo el mundo ha luchado históricamente desde la colonia hasta estos tiempos contra el mal, contra el crimen, contra el imperialismo, contra el fascismo, contra las grandes élites que manejan el sistema financiero internacional. El presidente Nicolás Maduro allí, acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores, también el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, donde ya están relatando un poco lo que se vivió en el foro, hablando sobre el fascismo, tema que hoy hemos tocado en nuestro programa especial. Si usted quiere seguir disfrutando de este Maduro Live de repente, recuerden que también pueden visitar las redes sociales del presidente Nicolás Maduro Moros, Facebook, Instagram, TikTok, todo aquello que huele a red social, por allí está el presidente en este momento en vivo, así que no pierda detalle de este live de repente. Nosotros nos corresponde despedir, diputada, gracias por acompañarnos en este programa especial. Gracias por invitarme. Creo que ese discurso que dio el presidente fue magistral y va a estar en la red, sin lugar a dudas. Por eso es que deben conectarse de inmediato con el Maduro Live de repente para que conozca más detalles de ese y otros temas que seguro va a estar dando detalle el presidente Nicolás Maduro Moros en su Maduro Live de repente. Yo me despido por acá agradeciendo como siempre la sintonía y el cariño con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Programa especial.